Abran sus Biblias, por favor, en Efesios, si son tan amables. Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Vamos a ver los primeros 6 versículos. Esta serie de Efesios se llama Una iglesia que vive en Cristo. Y el mensaje de hoy lo titulamos Viviendo en la unidad del Espíritu. Viviendo en la unidad del Espíritu. Veremos en estos versículos que hay 2 llamados a este verbo, a vivir, de acuerdo a la vocación con que hemos sido llamados, a vivir perseverando, buscando, preservando la unidad del cuerpo. Vamos a leer y a orar si el Señor nos lo permite. Yo, pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, te suplicamos, Señor, que este llamado que Pablo le hace a los efesios, Señor, de vivir congruentes a su salvación, de vivir el Evangelio, Señor, ese mismo llamado nos los estás haciendo a nosotros, Padre, y reconocemos nuestra incapacidad de vivir así sin la ayuda de tu Espíritu. Te damos gracias porque estamos unidos a Cristo y por lo tanto, Señor, podemos responder a estos llamados. Dame la gracia para predicar, Señor, con un denuedo y una unción de lo alto, y que mi mensaje sea una exhortación, un llamado, un consuelo, una gracia que proviene de ti y no de mi preparación o de mis palabras, Señor. Que proviene de tu palabra, Señor. Que seamos desafiados y retados a vivir el Evangelio. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén. Hermanos, el capítulo 4 hay un cambio. Hemos venido viendo en nuestra serie, titulamos la serie Una iglesia que vive en Cristo, porque uno de los énfasis de la carta es ¿qué es estar en Cristo? Pero técnicamente el capítulo 4 cambia. Los primeros 3 capítulos, el apóstol Pablo nos ha dado nuestra posición en Cristo. ¿Quiénes somos? ¿Recuerdas el capítulo 1 glorioso? Bendecidos con toda bendición espiritual, sentados en lugares celestiales, escogidos, amados, santos, llenos de su gracia. El capítulo 2 nos habla, ya no hay 2 pueblos. Los gentiles y judíos han sido perdonados por la gracia de Dios, por la cruz de Cristo. De ambos pueblos hizo uno, llamado la iglesia. El capítulo 2 también nos habla de que recibimos gracia abundante y misericordia. Y en el capítulo 3 nos dice que Pablo, por causa de haber predicado este evangelio a los gentiles, ha sufrido prisiones. Hermanos, en este pasaje hay un cambio. El domingo pasado compartí la oración de Pablo en los versículos, capítulo 3, versículos 14 al 19, en donde Pablo realmente ora para que ellos puedan conocer el amor. Pero yo decía el domingo pasado, eso es un pequeño repaso, no solo que lo conozcan o lo entiendan, sino que juntos puedan perseguir el amarse. Y creo que lo hace Pablo porque tiene en mente lo que viene en el capítulo 4. En el capítulo 4 comienza a darnos exhortaciones o imperativos. En los capítulos 1 al 3 nos ha dicho indicativos de quiénes somos en Cristo. Pero el capítulo 4 podría decirse cómo debe de vivir la iglesia. ¿Cuál es la forma de andar de los cristianos? Vivir el Evangelio. De acuerdo al capítulo 4, 5 y 6, los cristianos somos llamados a vivir de acuerdo
con la nueva realidad que tenemos viviendo el Evangelio. Yo tengo, hermanos, cerca de 1 año y medio o 2 años trayendo esto todos los días. Hermanos, queremos ser una iglesia que vive el Evangelio. No solo que lo entiende, no solo que lo conoce teológicamente. Y déjenme les explico, un hermano muy amorosamente me dijo, a ver, dínoslo con peritas y manzanas. ¿A qué te refieres? A esto me refiero. Lo que veremos a partir de ahorita en la carta de los Efesios es cómo se ve el diario vivir de un cristiano. Por ejemplo, en tu matrimonio, ¿qué significa que un matrimonio cristiano sepa vivir el Evangelio? En tu paternidad, ¿qué significa que ser padre informado por el Evangelio? En tus relaciones, y hoy específicamente veremos cómo el Evangelio debe de informarnos nuestra vida con los hermanos de la iglesia. Somos llamados a vivir el Evangelio para preservar la unidad de la iglesia. Así que veremos el pasaje en 3 secciones, hermanos. Número 1, los cristianos somos llamados a vivir de acuerdo a nuestra nueva vida. Ese es punto número 1. Punto número 2, los cristianos somos llamados a vivir el Evangelio en nuestras relaciones. Y número 3, los cristianos somos llamados a vivir preservando la unidad del cuerpo. Si te fijas, los 3 llamados son a vivir. Vemos lo primero, los cristianos somos llamados a vivir de acuerdo a nuestra nueva vida. Mira el versículo 1 nada más. Pablo dice, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Pablo se presenta como prisionero de Cristo. Mira ahí mismo en tu Biblia, capítulo 3, versículo 1, vuelve a usar el mismo título. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes, los gentiles. Ahora, Pablo no está usando el título nada más como un título que le gustaba o como un título para llamar la atención, para victimizarse. Creo que por lo que les va a pedir, les está diciendo, hermanos, yo por ser fiel al Señor, amándolo a Él y amando a la iglesia, en este caso a los gentiles, he tenido que terminar en la cárcel. Lo que quiero decir es que amar a la iglesia, amar al Señor tiene un costo. Y Pablo presenta su título como un argumento. Yo estoy en prisiones por causa del Evangelio. Y lo que les voy a pedir es que ustedes vivan congruente al Evangelio para que, cueste lo que cueste, ustedes puedan amar a su Dios y amar a su iglesia. Hermanos, acabamos de estar, dije, en la conferencia de Fieles a su Llamado, y el pastor Miguel Núñez trajo una predicación y acabo de ver, ya ven que ponen a veces las citas que dijo. Él dio una cita que decía, amar tiene un costo o amar cuesta. Yo creo que Pablo, al ponerse de ejemplo como prisionero, Pablo está diciendo, ha habido un costo. Me ha llevado incluso a estar en prisiones, pero quiero seguir siendo fiel al Señor que me salvó y a su iglesia que me encomendó. En otras palabras, hermanos, Pablo, como prisionero del Señor, el contexto es que está preso literalmente. La carta de Éfeso fue escrita desde una cárcel, la carta a los Efesios. Pero el contexto es que ahora les hace una petición. Y mira lo que les dice, siempre versículo 1, yo prisionero les ruego. Ahora este ruego no es como, pobrecitos, hágame el favor, si es posible, si ustedes pueden. No, el ruego, mis hermanos, comienza a cambiar. Capítulo 1, ya lo dije, capítulo 2, capítulo 3, está dando indicativos. Ahora nos comienza a dar exhortaciones o mandamientos. Y yo he sido cuidadoso los meses que he estado predicando la palabra, los años que he estado predicando la palabra, de poder edificar correctamente. La tentación es edificar el techo primero y luego el fundamento. ¿Qué sería edificar el techo y luego el fundamento? Mucho pastor o mucho creyente enseña a otros, primero tienes que obedecer.
Primero tienes que comportarte así. Y la gramática del Evangelio es diferente. Primero ser y luego hacer. Y es lo que está pasando en Efesios. Ha sido claro en quiénes somos. Imagínate lo que nos ha dicho, hermano. Ha sido perdonado totalmente. Está sentado con Cristo en lugares celestiales para hacer buenas obras preparadas de antemano. Ahora nos da mandatos fuertes. Y los mandatos de la Escritura, si no los cumplimos en la gracia de Dios, hermanos, caemos en una condenación, en una frustración terrible. Si tú te estás integrando a esta iglesia, nosotros tenemos uno de nuestros discipulados iniciales, es un discipulado que se llama La vida centrada en el Evangelio. Y si ya lo tomaste, te recordarás que en uno de sus capítulos nos habla que a medida conocemos la santidad de Dios y conocemos nuestra infinita pecaminosidad, se va haciendo una brecha grandísima. Y la tentación es querer cumplir estos mandatos sin ser antes que hacer, quererlos cumplir en nuestras fuerzas. Y dice este discipulado, este librito, que lo único que acontece cuando hacemos eso son, por un lado puede ser hipocresía. Por un lado tú te comportas bien por fuera, tienes una fachada que todo está bien. Por otro lado puede ser legalismo. El legalismo busca obrar en tus propias fuerzas para alcanzar o mantener el favor de Dios. Por otro lado, dice, puede traer condenación. La condenación es terrible, hermanos. ¿Quién de nosotros es suficiente para seguir estos mandamientos? Imagínate vivir en humildad, perdonándonos, soportándonos. Si realmente somos orgullosos, realmente somos soberbios. Ahora, creo que la razón que Pablo nos da por la que podemos obedecer es porque los cristianos no somos simplemente llamados a pórtese bien. ¿Cómo tenemos ese lenguaje en la boca? Yo le dije, oye, a mis hijos, váyanse a la clase dominical y pórtense bien. Pero no es lo que Pablo está diciendo. Mira lo que dice: les ruego que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Es un mandato a que la vida del cristiano sea congruente con la realidad de lo que el Evangelio ha hecho internamente en el corazón. Hermanos, vivimos en tiempos que la iglesia tiene una dicotomía triste entre lo que predica, en lo que dice que cree y lo que vive. Se oyen escándalos tremendos, personas que abandonan la fe, personas de años en el Señor que terminan acusados de pecados públicos como robos, adulterios, falsedades, mentiras. Y la razón es porque nuestra vida muchas veces no es digna de la vocación que ha sido llamada. Ahora, nuevamente, no te está diciendo, a ver, compórtate digno para que Dios te ame. Ese es nuestro chip condicional. El niño bien portadito es el que yo más bendigo en la casa. El hijo rebelde, ay hermanos, ¿cómo estoy orando por este chavo que no quiere nada con el Señor? No, en el Señor no opera así. El Señor opera de la siguiente manera. Lo que Pablo te está diciendo, fíjate bien, hermano, esto es entendimiento del Evangelio, porque si no vas a vivir frustrado. Tú, creyente, vive de acuerdo a la nueva naturaleza que está en ti. Te va a pedir que seas humilde, que seas perdonador, que seas de bendición a otros, porque Cristo te ha perdonado a ti, te ha amado a ti, y no solo eso, te ha transformado genuinamente. El que está en Cristo, nueva criatura es. Es una transformación integral. Decía Martín Lutero sobre este texto, no andamos como es digno del Evangelio para que Dios nos ame, pero debido a que Él sí nos ama, está motivado en la gratitud, no por un deseo de obtener mérito. Está motivado en el hecho de, Señor, porque yo ya soy nacido de nuevo, ahora quiero andar
de una forma digna que traiga gloria a tu nombre. Y si bien les digo, he sido cuidadoso en dar los indicativos, de aquí al 4, 5 y 6 son puros llamados, que somos llamados a obedecer. La obediencia no es en nuestras fuerzas. La obediencia, hermanos, el cristianismo no es una religión en donde te dices, voy a doblegarme y hasta que me salga. No. Vivir de una manera digna y las otras palabras que siguen en esa expresión nos ayudarán a entender qué significa. Una manera digna de la vocación con que han sido llamados. ¿Qué significa? La palabra que usa ahí, llamados, es la misma palabra que en griego tiene que ver con la palabra iglesia. Eclesia son los llamados a salir. Eso podría decir, es salir, llamados fuera, eso significa eclesia. Y dice, esa es la misma palabra que está usando, la vocación con la que han sido llamados significa que los nacidos de nuevo, tú y yo, éramos esto, dice 1 Corintios. Esto éramos. Soberbios, borrachos, adúlteros, perdidos. Les dije el domingo pasado, odiándonos y odiando. Esto éramos. Pero un día oímos la voz del Señor y fuimos llamados a salir de las tinieblas, ¿a qué? A su luz. El vivir digno de la vocación de la cual fuiste llamado es, vive congruente a tu nuevo nacimiento. En palabras más simples, que tu fe se vea. No digas, soy cristiano, amo al Señor, pero no se ve en estos atributos que veremos. Hace algún tiempo, hermanos, leí, quiero ilustrar esto, que es vivir digno de la vocación. Vi en el periódico, vi una nota un poco trágica. Decía, retiran embajador del país. Me da un poco de pena decir el país, pero bueno, me llamó más la atención por el país que era. Retiran embajador de Israel porque fue dejado sin sus pertenencias, decía la nota, a raíz de emborracharse y ser seducido por mujeres de la mala vida. De esas mujeres que ponen droga. Al siguiente día la embajada de Israel lo retiró de su cargo. Pidió al periódico que quitaran la nota porque era una vergüenza para la nación de Israel. Pusieron inmediatamente el siguiente día otro embajador, o no sé si en los subsecuentes días. Ahora, él como embajador debe de comportarse digno del ministerio que ha recibido. Un embajador representa al país, no como los embajadores mexicanos. ¿Se recuerdan la famosa historia de México en el Mundial 1998 en Francia, que unos paisanos fueron a hacer sus necesidades en una fuente muy famosa allá y híjole, los mexicanos nos avergüenzan, y otros se fueron a emborrachar en el Mundial de Brasil? Todos somos representantes de nuestro país, de tu familia. Pero cuando llegamos a este texto decimos, entonces me tengo que comportar como cristiano. Bueno, el embajador de Israel se debe de comportar dignamente como embajador. Pero lo que está diciendo aquí es más profundo. Lo que te está diciendo aquí es, tú puedes comportarte dignamente o congruentemente, no para ganar el mérito del Señor, sino porque has sido transformado por Cristo. La iglesia debe de tener estos llamamientos visibles en su vida. Podría yo titular los versículos que vienen, el 4, el 5 y el 6. Ustedes lo pueden estudiar en su casa, anticípense leyendo para que los domingos puedan traer gracia. El 5, el 6, el 4, 5 y 6 se podrían titular ¿cómo debe de vivir el evangelio la iglesia? En la familia. Veremos cómo debemos de vivirlo en el matrimonio, los padres con los hijos con los padres, los empleados, en nuestras relaciones. ¿Pero por qué? Yo le digo a Gaby,
y a Richard me piden todos los días el título de los mensajes, y para mí es complicado porque yo les digo, yo no sé si titularlo Viviendo de la manera digna del Evangelio o Viviendo en la unidad, porque creo que el pasaje está hablando de ambas cosas. Ahora, el Señor me dio un poco de entendimiento de cómo unir las dos cosas. Y es nuestro segundo punto. Viviendo de la manera digna del Evangelio, se verá en la manera que tú vives tus relaciones dentro de la iglesia. O sea, Pablo, en este segundo punto, si estás tomando notas, los cristianos somos llamados a vivir esa vocación con la que hemos sido llamados en nuestras relaciones. Pablo le pone patas, le da forma a este llamado. Y mira cómo dice el versículo, a lo mejor lo asusté por los gritos. Para los que están en la cámara, que a veces dicen, ¿qué dijo? ¿Por qué dijo eso? Un bebé se puso a llorar y dije que quizás lo asusté con los gritos. Mira el versículo 2. Vuelve a usar el término que vivan. Ya no solo que vivan dignos de la vocación con que han sido llamados, sino que vivan, ahora como que nos va a explicar cómo se ve esa vocación. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mira, los llamados a vivir de acuerdo a lo que crees tienen forma que se ven en lo horizontal. Muchas personas dicen, yo creo en Dios, y amo a Dios, pero aborrecen a su hermano. El Señor te dice, no puedes decir que tú amas a un Dios que no ves si aborreces a tu hermano a quien ves. No nos engañemos, dice la Escritura. La forma de saber que tú amas a Dios es viviendo ese amor del Evangelio con su cuerpo, con su iglesia. Dios no nos diseñó para vivir solos. Él pudo haberte salvado y te mueres inmediatamente después, pero no. Ni siquiera al ladrón en la cruz le dio ese privilegio, porque ahí están en la discusión con el otro ladrón. No, tú no sabes, nosotros justamente estamos aquí. Se rozó con el otro horas antes de morir, minutos antes de morir. Y Dios nos dio el privilegio de unirnos a un cuerpo, y ya lo veremos. Y en este cuerpo, la forma de vivir el Evangelio es poniendo en práctica estos frutos del Espíritu, estos atributos que sean visibles. Y quiero decir algo más, hermano, no solo nos dio el privilegio de estar en un cuerpo, creo que las relaciones santifican. El día de ayer tuvimos una boda aquí de nuestros hermanos que vienen, hoy no vinieron, obviamente, son unos hermanos nuevos de la iglesia, y bien bonitos los votos. Y prometo amarte como Cristo amó la iglesia, y es un joven de 24 o 23 años. Pero la verdad que yo le decía, cuando empiezas a amar, cuando empiezas a caminar, te das cuenta de la dificultad que implica amar como Cristo amó a la iglesia. Que vas a requerir doblar tus rodillas y te vas a dar cuenta que no es difícil, ni tampoco fácil. Es imposible amar. O sea, que Roberto Estupiñán ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia, requiere del Espíritu Santo. Y que tú aplicas estos principios para con tus relaciones. No es en tus fuerzas, no es, sí, yo soy bien sangre liviana, yo soy bien humilde. No. Mira, además quiero decir algo, no creo que son exhaustivos. Es decir, estos son atributos que ayudan a permanecer en unidad como iglesia, pero no son los únicos. Hay más cosas a hacer para preservar la unidad. Por ejemplo, unidad de visión, unidad de doctrina, no lo menciona aquí.
Sin ser exhaustivos, veamos estos. Mira el primero, versículo 2. Que vivan con cierta humildad. No, que vivan con toda humildad. ¿Quieren vivir dignos del llamado? Vivan con toda humildad. Ahora, creo que lo demás que nos va a decir está bajo la sombrilla o el paraguas de la humildad. Nadie puede ser manso si no es humilde. ¿Qué es vivir con toda humildad? Bueno, la humildad es un fruto de la santificación, un fruto del Espíritu que se va cultivando. El hombre no es un hombre, el hombre y la mujer no somos personas humildes que a veces caemos en orgullo. No, o personas que decimos, yo soy un poco orgulloso a veces. No. El hombre es orgulloso en esencia, el hombre y la mujer me refiero, el ser humano, que a veces, con la gracia de Dios, que comenzamos a crecer en humildad. Déjame te doy una definición de humildad. Humildad es tener la postura correcta delante de un Dios santo. Hermanos, tiene que ver con postura de un Dios santo, grande y soberano. Por otra parte, el orgullo es querer ponerse en el lugar de Dios. Es una pasión pecaminosa en la cual no tenemos la medida correcta de quiénes somos ante su inmensa grandeza y nuestro infinito pecado. Es decir, pensamos que somos más de lo que somos. No entendemos la magnitud de nuestra pecaminosidad. La humildad es contraria a la soberbia, es ponerse la óptica correcta y reconocer que nosotros no somos Dios, sino que hay un Dios por sobre nosotros. Fíjate lo que dice, reconocer que es un Dios santo, grande y soberano. Hay personas que en su soberbia han murmurado contra Dios por las circunstancias que viven. Acabamos de cantar, es rey, si ruge el mar es rey. Probablemente tú no deseaste tus circunstancias. Probablemente tú no deseaste perder a ese niño que amabas tanto, o ese empleo, o no pensaste que iba a ser así tu matrimonio. Y en nuestro orgullo no tenemos la postura correcta y reclamamos a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? El orgullo, mis hermanos, lastimosamente tiene muchas manifestaciones que dividen el cuerpo de Cristo. El orgullo, lo dije en la predicación que tuvimos en las virtudes moldeadoras, decía Jonathan Edwards que es como una cebolla. No sé si ustedes ya descubrieron el secreto de cortar cebolla sin llorar. Yo no lo he descubierto. Pero tú a la cebolla le quitas una capa y te das cuenta que tiene otra capa. El orgullo tiene muchas capas. Algunas manifestaciones en nuestras relaciones son las siguientes. Mira, justicia propia. Cuando alguien siempre se justifica, cuando es confrontado por su pecado, lo primero que sale de él es que, o fue el otro, o no entiende mis circunstancias. Miren, hermanos, el Señor es tan bondadoso y misericordioso que nos perdona enésimas veces. Pero la Escritura dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero escucho que muchas personas dan excusas. Adán mismo dijo, la mujer que me diste es el problema. En nuestro orgullo pensamos que el problema en el conflicto es el otro. Dice la Escritura que a veces tenemos una viga tan grande en nuestro ojo que estamos ciegos a la realidad. La humildad y el orgullo son un punto de perspectiva. Tenemos la perspectiva incorrecta de quiénes somos y de quién es la otra persona, y en nuestro orgullo, con esa viga que traemos en el ojo, viga, hermanos, de esas que sostienen los edificios, con esa viga somos capaces de ver la paja del ojo ajeno. Y en las iglesias, hermanos, sí,
cultivamos el orgullo y no la humildad, comienza a deteriorarse la unidad del cuerpo de Cristo. Otras manifestaciones son la arrogancia. Creerse más que el otro. Creerse que eres más espiritual. Que tengo 30 años en la fe. Fíjense cómo somos. Supongamos que tú en tu grupo de comunión tienes un jovencito de 15, 16 años. Como Santi, que aquí el que toca el piano tiene 16 años, creo. 16, aunque parece de 13. No, ya se ve grande. Suponte que Santi en tu grupo de comunión o otro joven te dice, hermano, quiero traerte esto de la palabra. Miren nuestra mentalidad arrogante. ¿Qué decimos, hermanos? Yo puedo ser el papá de Santi. ¿Qué decimos? ¿Qué me va a enseñar este mocoso a mí? O viceversa. O el joven ser arrogante y decir, ¿qué va a decir este abuelito? No sabe nada de la vida como la vivimos los jóvenes ahora. El recién convertido, como el que tiene 30 años en la fe, tienen algo que aportar a tu vida porque son miembros del cuerpo de Cristo. Arrogancia, altivez. Hermano, la altivez es absurda. Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Si tienes trabajo, Dios te lo dio. Si tienes salud, Dios te la dio. Si tienes hijos, Dios te lo dio. Si tienes inteligencia, Dios te la dio. Si tienes belleza, Dios te la dio. Si tienes un ministerio, Dios te lo dio. ¿Por qué te jactas de algo que has recibido? Es como la historia famosa del chofer, del patrón, que sale en las noches a lucir el coche del patrón. Todo lo que tienes lo has recibido. No hay razón para ser altivos. Si tú dices, es que yo soy muy bueno en la consejería bíblica, Dios te lo dio. Y quiero decir algo, hermanos, antes de la caída está la soberbia. Yo oro cuando comienzo a ver un creyente de la iglesia en soberbia. Y oro por mí que no caiga en soberbia, porque, hermanos, en la bondad de Dios al soberbio, Dios le va a tener que mostrar que Dios es Dios. Falta de perdón. Si tú no puedes perdonar, no eres humilde, hermano. Querer que se hagan las cosas como yo pienso o creo. Más bien, eso es orgullo, la ira, el enojo, el perfeccionismo. Más bien, la humildad invita retroalimentación o corrección de otros. Hermanos, no puedes vivir en comunidad, no digas yo estoy en un grupo de comunión si nunca has abierto e invitado la corrección de otros a tu vida. Y te voy a decir por qué no lo hacemos, porque somos bien tremendamente orgullosos. Que yo le comente mis problemas con mi esposa, al otro pastor, a Andrés y a Ana. No, que no sepan. ¿Han escuchado ustedes esa doctrina donde el pastor es como intocable? Él no se equivoca, no le puedes decir nada, no le puedes reclamar nada. Eso no creemos que enseña la Escritura. Creemos que Pablo te dice, camina en humildad. Y si un hermanito viene a ti o a mí como pastor, diciendo, oye, te quiero traer esto, con humildad también, para tu crecimiento, para tu bien. La humildad, hermanos, abre su corazón con otros. Es humilde reconocer tus faltas y tus pecados. La humildad habla y considera al más débil. No es como, yo no sé, estas expresiones se conocen en El Salvador, no sé si las usan igual aquí en México. Yo creo que sí. Entra zapateando la señora o taconeando. Hoy van a saber quién soy. O yo no tengo pelos en la lengua. El humilde
no necesita saber, no necesita que sepan quién es. El humilde depone sus derechos. Humildad es ponerse al nivel del piso, es considerar al más débil, el mayor servirá al menor. Entonces, no es fácil, ni siquiera difícil, es imposible. El humilde no busca ser el centro de atención. No me voy de la iglesia porque ahí nadie me da toda la atención, siendo que a veces son personas que se les dedica muchísimo tiempo. Miren, les voy a poner un ejemplo. Hay personas que son dadores de amor y hay personas que son buscadores de amor. Yo creo que la humildad debe de tener una postura de ser dador más que buscador, porque si no vas a vivir frustrado. Hay personas que me han dicho, yo me voy a retirar de la iglesia, pastor, porque nadie me atendió. Esto es después de como 7 veces que lo he atendido en un año. Yo digo, ¿a qué te refieres? No, pues es que nadie me buscó. Y a veces no necesariamente es cierto. Y lo que no te estás dando cuenta, que eso causa división en el cuerpo. Yo le pregunto, ¿fueron las personas de tu grupo de casa? Sí, fueron. Oye, que no fue aquella vez aquel hermanito y te invitó a platicar contigo en un café. Sí fue, pero digo, o sea, ¿a qué te refieres? Y lo que no nos damos cuenta es que si estamos haciendo esto, peligra la unidad del cuerpo. Mira, el segundo llamado, no solo que vivan en humildad, sino que vivan en mansedumbre. La mansedumbre, mis hermanos, es como Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. En los originales, en inglés se entiende un poquito mejor, meekness, tiene que ver con un corazón tierno, no áspero. Un corazón que no responde mal por mal. Eso de que vas a conocer quién soy, eso es responder mal por mal, no está en el Sermón del Monte. Jesús en el Sermón del Monte nos dijo, si te dan en una mejilla, pon la otra. Y el mundo, ¿qué te dice? No seas tonto. Manso, pero no menso, te dice. Pero el Evangelio no te dice, eso no es ningún versículo. Esa es primera de Humanismo 2:17, manso, pero no menso. Porque la Biblia enseña, sed mansos, como tu Señor fue manso. En la cruz lo injuriaban, bájate, si eres hijo de Dios. Con un chasquido se los echaba a todos. Podría mandar un santo ángel. Y dice, ustedes aprendan de mí. Y hermanos, para que tus relaciones funcionen. Yo me quedé corto en la consejería bíblica de esta pareja que se casó ayer. Estuvimos el viernes, largas horas, el miércoles, largas horas, hablando, explicándoles que en el matrimonio, los que estamos casados aquí no me van a dejar mentir, si tú no abrazas humildad y tú no abrazas mansedumbre, las cosas no funcionan. O sea, no es el que el otro, amén, dice el hermano Juan. Yo también secundo lo tuyo, Juan, amén. En el momento, le voy a decir esta frase que ya le he dicho varias veces en los cursos de matrimonio, en el momento que uno abraza humildad, ahí termina el conflicto. No el otro, en el que uno abraza humildad. Y mansedumbre podría representarse como un caballo o un potro fuerte que puede hacer lo que quiera, pero está dominado. La mansedumbre y el dominio propio son frutos del Espíritu. No respondo mal por mal, no soy áspero, no grito, no me enojo. Luego dice que esa unidad se debe de buscar. Mira, si humildad, mansedumbre son fuertes, mira cómo lo dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 14. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto. ¡Wow! Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, un poquito de exégesis de este pasaje. Exégesis es extraigamos qué quiso decir Pablo. Este pasaje, Pablo está citando palabras del Señor Jesús.
El Señor Jesús le dijeron, a ver, maestro, dinos cuál es el más grande mandamiento. ¿Se recuerdan de eso? Dinos, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora Pablo, a los Gálatas, no les dice la primera parte del texto de lo que dijo Jesús. ¿Por qué? Y esto es lo que yo creo. Porque si tú dices, yo amo a mi prójimo como a mí mismo, es evidencia, es obvio que es porque amas a Dios. O en otras palabras, no digas, yo amo a Dios, aleluya, levantas manos, lloras en la alabanza, pero tienes meses que te pasas al lado de tu hermano y no le hablas. ¿En qué se cumple la ley? En amar a tu prójimo como a ti mismo, porque el que ama a su prójimo es obvio que ama a Dios. Entonces tú dices, ay caray, sí se vino fuerte Pablo después de todos los indicativos. Hermanos, el cuerpo de Cristo debe de buscarse la unidad ardientemente, porque mira el versículo 15 de Gálatas 5, mira lo que dice después. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado que no se consuman unos a otros. Yo conozco unas niñas de una familia, que voy a omitir el nombre de la familia. Una tiene 6 y la otra 5 años. Las conozco así más o menos. Que yo no sé qué les ha pasado a esas niñas que en los últimos 2 meses les ha agarrado pareciera el versículo 15 de Gálatas. Se muerden y se devoran. ¿Cuántos aquí tienen más de un niño y se dan cuenta de esas dinámicas? ¿O cuántos tuvieron sus hermanos? Y tú dices, espérate. ¿Cuál es el problema aquí? Que no son hijos del mismo padre ustedes. Y aun si fuera un hijo por adopción, ¿cuál es el problema que está pasando aquí? ¿Sabes cuál es el problema? Falta de entender que son uno. La iglesia es uno, hermanos, en Cristo. Y no digas, porque voy a seguirte leyendo Colosenses, no digas que tú eres creyente y que vives el misterio del Evangelio si tú aborreces a tu hermano. ¿Por qué? Versículo 16, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es en contra de la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora, bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías. ¿Qué está diciendo? No digas que estás en el Espíritu si tienes obras manifiestas de la carne. Ahora, hermanos, este mensaje, quiero aclarar, no lo estoy trayendo por una corrección a nadie particular o algo que esté pasando en la iglesia. No hay una división en la iglesia. Ahorita. Ustedes saben, los que tienen años, que vamos secuencia a secuencia, los versículos. Pero creo que si la iglesia no se enfoca en ver estos mandamientos, potencialmente podemos tener una división. Y yo no sé cuántos vengan de una iglesia en donde han sufrido una división, en donde se han mordido, se han herido. Yo no sé cuántos de ustedes han sufrido una separación matrimonial, porque han visto todas estas obras de la carne obrando. El Señor nos habla, iglesia, gracia soberana, o te habla individualmente a ti también. Pide al Señor que Él te ayude a vivir digno del Evangelio con el cual has sido comprado. Luego Pablo les dice, no solo humildad, mansedumbre, sino con paciencia, soportándose unos a otros en amor. En otra versión dice, soportándose pacientemente. Aquí hay 2 palabras. La paciencia. La paciencia, mis hermanos, tiene que ver
con durar, macrotumia. Macro, viene de donde tenemos macro. Durar, perseverar, ser paciente. Muchos de nosotros somos impacientes con nuestro prójimo. Y dije muchos de nosotros, porque a veces queremos que se hagan las cosas como nosotros nos hacemos y nos impacientamos con el que no camina de la misma forma espiritual que tú. Esto causa divisiones, ser áspero, Hermanos, yo le pido que esta iglesia no sea caracterizada por tener dos hermanas del mismo ministerio, pero peleadas. Dos hermanos que toman la Santa Cena, pero no se hablan. Pablo le dijo a los filipenses, en Filipenses capítulo 2, puedes voltear tu Biblia, pareciera que en Filipenses habían problemas fuertes de división. Pareciera que Evodia y Síntique estaban teniendo problemas. Dice Pablo, le ruego a mis hermanas Evodia y Síntique que han caminado en la fe conmigo, que por favor se pongan de acuerdo. O sea, no sé cuál era el conflicto. Hermanos, a veces hacemos algunas situaciones tan difíciles por algo que no amerita. Miren, en una iglesia se hizo un conflicto tremendo, tan simple, por ser el proveedor de servicios del pastor, que el pastor necesitaba. El pastor viajaba mucho por las conferencias que él tenía. Entonces habían dos miembros que tenían agencias de viaje. Entonces había una competencia, una rivalidad entre las dos hermanas, al punto de llevar a comenzar a haber una división grande en la iglesia, porque si una, ¿y por qué el pastor escogió a ella? Y miren, aquí nos pasa, hermanos, nosotros tenemos actividades, tenemos desayunos. A veces uno como pastor es, ¿a quién escojo como proveedor para que el otro no se ofenda? Pero no, hermanos, hemos de caminar dignos de la vocación con la que hemos sido llamados. Que podamos pedirle al Señor que seamos uno de corazón. La palabra soportarse no es que no lo aguanto, sino llevar las cargas los unos de los otros. Dice la Escritura, Romanos 15:1, así que nosotros que somos fuertes debemos de sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Hermanos, cuando dice sopórtense en amor, de lo que está hablando es que podamos llevar al débil. Hay hermanos débiles de muchas formas, débiles espirituales, débiles de salud, débiles financieramente, débiles emocionalmente. ¿Te ha tocado que en tu grupo de comunión hay algún hermano que es muy depresivo? ¿O muy quejumbroso? ¿O muy acomplejado, como decimos? Probablemente él tenga una debilidad de carácter. Y la tendencia en personas que son así más coléricas, todos los días me habla. Vámonos. No sé si te identificas conmigo. Y la palabra te dice, sopórtalo con amor. Sobrelleva sus debilidades. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurelo en espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dice, es normal que en la iglesia alguien caiga en una falta. Se puede descubrir. Trágicamente hay personas que se descubren en pecado. Otros lo pueden confesar. A mí, como pastor, me pasa bien seguido. O se descubre algún pecado, o se confiesa algún pecado. Y la tentación de la iglesia puede ser como los fariseos, tener las piedras listas hacia la mujer adúltera. Pero mira lo que te dice que es la mansedumbre, que es la unidad.
Dice, tú, que eres más espiritual, que no has caído todavía, por la gracia de Dios no has caído, restáuralo con espíritu de mansedumbre, apóyalo, levántalo, y aún más, ponte en tus zapatos, porque si tú no has caído por la gracia de Dios, es por su gracia. Es como aquel padre de familia que tiene hijos rebeldes, que están perdidos en drogas, y tú eres un padre que los tuyos no son así. ¿Qué te dice? Considéralo, considérate a ti mismo, no sea que tú mismo caigas. Aquella pareja que es sorprendida a alguien en adulterio, ¿cómo lo va a restaurar la iglesia? Hermanos, todas estas cosas son importantes para preservar la unidad del cuerpo. Y todo esto debe de ser enmarcado con la distintiva principal de la iglesia, el amor. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que el distintivo del discípulo no es su teología, ni sus dones, sino el amor. En esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Y 1 Corintios 13 dice, si yo hablar en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Este pasaje se predica en las bodas y la gente, qué lindo, que el amor, no. Lo que está diciendo es, de nada te sirve que tengas dones, profecía, ministerios, si la iglesia está dividida. Yo le pido al Señor, a mí me encanta que la gente me dice, esta iglesia se distingue porque adoran al Señor, porque predican la palabra. Qué bueno, pero me encantaría que dijeran, esta iglesia se distingue porque se aman entre ellos, porque se perdonan, porque se soportan y así cumplen la ley de Cristo. Tercer punto y conclusión del mensaje. Los creyentes entonces somos llamados a preservar la unidad del Espíritu. Hermanos, dice, si sigues leyendo conmigo por favor, versículo 3, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí hay otro llamado a hacer un esfuerzo, pero como hemos venido diciendo, hermano, ¿qué no nos has dicho que todo en la fe es por gracia? Sí, toda la salvación es por gracia, pero por cuanto ya tienes la naturaleza nueva, te pide que tú te esfuerces en mortificar tus pecados y yo mis pecados para preservar una unidad que no produces tú. El texto dice, esta unidad es del Espíritu, ganada por el sacrificio de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 4, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Lo que está diciendo es que esta unidad fue ganada única y exclusivamente por el sacrificio de Cristo en la cruz. A Él es al que se refiere con un solo Señor. Todos los cristianos estamos bajo el mismo denominador, pecadores que un día fuimos perdonados por el mismo Señor. Y dice, hay un solo cuerpo. ¿Qué se refiere? El cuerpo de Cristo, es su iglesia. Ahora tú te preguntarás, oye, ¿por qué hay diferentes iglesias, diferentes denominaciones? ¿Quién puedo considerar parte del cuerpo? Yo creo que de acuerdo a este texto es lo que dice después. Hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu y hay un solo bautismo. 1 Corintios 12 dice que el Espíritu Santo es dado al creyente el día que cree. Y ese día, ese Espíritu Santo lo injerta en el un solo cuerpo que es la iglesia. El cuerpo de Cristo, la iglesia, tiene unidad, pero tiene diversidad. Eso es hermoso. No es uniforme. Hay diferencias.
Y yo creo que puedes considerar parte del cuerpo de Cristo y no creer que solo gracia soberana es el cuerpo de Cristo. Toda aquella persona que ha puesto su fe en el Señor, verdadera, que se ha arrepentido de sus pecados, aunque tenga una fe pequeña, Entonces, ¿por qué hay denominaciones? Porque también estamos unidos en visión, estamos unidos en doctrina, y hay iglesias locales, hermanos, y las iglesias locales son una expresión del cuerpo general de Cristo, en el cual tú y yo, por la gracia de Dios, soberanamente, Dios nos injerta y nos pone como hermanos, compañeros de caminar cristiano hasta que Él venga o hasta que nos llame con los miembros de la iglesia local. Y algunos dice que los hizo mano, otros pie, otros ojo, otros boca. Dice el cuerpo, la ilustración que dice, es un solo cuerpo, pero con diferentes miembros. Lo cual se me hace muy importante entender, iglesia, porque si tú te pasas comparando, imagínate que el dedo gordo dijera siempre, yo siempre quise ser hombro. Y el dedo chiquito, yo siempre quise ser lengua. Lo que está diciendo es, el Señor soberanamente nos puso como Él quiso. Ahora mira al hermano que está a tu lado, no con el que viniste, con el otro. Dios lo escogió. Dios lo salvó igual que tú. Y dice, ya lo oímos, estás llamado a vivir en comunión con Él. Ahora mucho más a tu esposa, a tu esposo. Míralo ahí si viniste con tu esposo y tu esposa. Dios te lo dio. Dice, ya no serán dos, sino una sola carne. Esos hijos, Dios te los dio. Para que preserves con esfuerzo la unidad que Él dio, que Él ganó. Dice, ya Andrés nos predicó de esto, Efesios 2:11. Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de las promesas, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia, amén, de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, para que tú y yo seamos uno, y parte del cuerpo de Cristo tuvo que Él poner la enemistad, fin a la enemistad en su carne. Tuvo que morir en la cruz, derramar hasta la última gota de sangre, como oró Andrés hoy, empapar esa cruz, para que todo aquel que viene a Él, estaba lejos siendo gentil o estando cerca siendo judío, de los dos les dice, ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay mujer, ya no hay hombre, ya no hay de Guadalajara, de Ciudad de México, de Venezuela, de El Salvador, ya no hay adulto, joven, mayor. Todos los que han creído en Cristo, por su gracia, han sido unidos a Cristo y los unos con los otros. Por lo tanto, preserven esa unidad que solo el Espíritu da. Amen su iglesia. Perdónense unos a otros. Amen al que lleva la sangre de Cristo también en su corazón. Hermanos, y aunque no estamos trayendo este mensaje porque hay divisiones, esto, si lo haces una realidad, nos guardará de futuras divisiones. Vive el Evangelio de acuerdo al llamamiento que ha sido llamado. Vamos a orar. Pónganse de pie, por favor. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.